Dios le continúe bendiciendo en esta mañana, no solamente a los que estamos aquí, sino a aquellos que también van a escuchar este mensaje, esperando que siempre sea de bendición, de edificación para las vidas de aquellos que nos escuchan. Y en esta mañana quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 en adelante, son 5 versículos. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dijimos que este mes es el mes de Pentecostés. Es el mes donde la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, celebra, recuerda lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos, que en realidad era una promesa de lo que el Antiguo Testamento venía anunciando. Por ejemplo, el capítulo 2 de Joel, el versículo 28 dice: en los postreros días derramaré el Espíritu sobre toda carne, y comienza a hablar sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños. El capítulo 2 de Hechos es el cumplimiento de lo que hablaba el Antiguo Testamento, pero también lo que Jesús había dicho. Y saben que cuando nosotros pensamos en Pentecostés lo asociamos a que nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Pero eso es una parte. Sin embargo, Pentecostés es una fiesta que el Antiguo Testamento lo habla. Es una fiesta que se celebraba el tiempo del fin de las cosechas, 50 días después de la Pascua. Éxodo capítulo 34, versículo 22, habla acerca de esto. Y la tradición judía también enseñaba que el día de Pentecostés marcaba el día cuando Moisés había recibido las tablas de la ley. Pero saben que haciendo una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés para el Antiguo Testamento era que Israel había recibido las tablas de la ley. Y en el Nuevo Testamento la iglesia recibe el sello de la promesa del Espíritu Santo sobre ella. Entonces esta es la diferencia. Es el complemento de lo que Dios quería hacer con el nuevo pacto, con la iglesia, con aquellos que creen en Jesús. La Biblia me habla a mí de un solo pueblo, el pueblo que cree en Jesús, el pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora la iglesia de Cristo, que somos cada uno de nosotros, somos hijos de Dios. En el nuevo pacto con Jesús, todos aquellos que creen en Jesús son hijos de Dios. El que no cree en Jesús no es hijo de Dios. El que cree en Jesús es parte del pueblo de Dios. El que no cree en Jesús no es parte del pueblo de Dios. Porque nadie que no pase por la cruz será salvo. Hay un solo mediador, dice Tito, entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Nadie que no pase por la cruz, por el sacrificio de la cruz. Nadie de aquellos que no reconozcan lo que Jesús hizo por ellos, nadie puede ser salvo. Nosotros debemos de reconocer ese sacrificio. Entonces, cuando nosotros hablamos de Pentecostés, hablamos de una fiesta que también el pueblo de Israel había festejado por muchos años y recibió en ese tiempo las tablas de la ley. Pero hoy la iglesia ha recibido la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo quiero hablarte acerca de que nosotros, el domingo pasado hemos hablado de algo fundamental. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios no estaba sobre todas las personas, no estaba sobre todo el pueblo de Israel.
Hemos dicho que la presencia de Dios estaba sobre aquellas personas que Dios elegía y que aún venía de tiempo en tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba sobre la vida de Moisés, pero no estaba sobre todo el pueblo de Israel. Y la palabra presencia en el Antiguo Testamento significaba que Dios pasaba delante de su pueblo. La parousia, pasaba delante, caminaba delante, iba abriendo el camino delante. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la presencia de Dios está en tu corazón. La presencia de Dios está en tu vida. La Biblia nos habla que nosotros somos morada, habitación del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo habita tu vida. Ahora el Espíritu Santo está en tu vida. Está todos los días, está todo el año. Él no se va. En comparación con el Antiguo Testamento que venía sobre personas elegidas, ahora el Espíritu Santo está sobre toda la iglesia. Y hermanos, tenemos este privilegio, pero también esta gran responsabilidad. El Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Pero quiero hablarte en esta mañana de que nosotros estamos incompletos sin su poder, sin su presencia. Nosotros caminamos incompletos en nuestra vida cristiana cuando no está la presencia de Dios. Y vamos a ver que no es lo mismo tener la presencia de Dios que fluir en la presencia de Dios, que ser lleno de la presencia de Dios. Y en esta mañana quiero leer 1 Corintios 2, 1. Dice el apóstol Pablo, proclamando a Cristo crucificado. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Estamos incompletos cuando su poder no está en nuestra vida. Estamos incompletos cuando la persona del Espíritu Santo no fluye en nuestro corazón. Hermano, cuando nosotros hemos recibido a Jesús, hemos recibido la plenitud de Dios. ¿Y esto qué significa? Que hemos recibido la Trinidad. Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Jesús está en nosotros. Pero no es lo mismo recibir eso que fluir en el poder de Dios. Y ¿saben una cosa? Jesús le dice a la iglesia en el capítulo 1 de Hechos, dice en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, Jesús les enseña a sus discípulos y le dice, yo me voy a ir, va a llegar un momento que yo me voy a separar, yo voy a ascender a los cielos. Dice, pero ustedes no van a quedar huérfanos. Vendrá el Consolador, el abogado, el que va a estar con ustedes todos los días. Pero después en el capítulo 1 de Hechos, Jesús les habla a los discípulos y a aquellas personas que les seguían y le dice, ustedes esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén hasta ser investidos de poder. Y todos aquellos tenían la presencia de Dios. El Espíritu Santo habitaba en ellos. Pero Jesús le hablaba de algo más. Le hablaba de ese poder continuo en su vida. De esa manifestación del Espíritu Santo. De ese poder del cielo que fluye a través de los creyentes que buscan al Señor, que se santifican, que se apartan para buscar a Dios. Vivimos en un mundo donde muchas veces lo que hemos leído, 1 Corintios 2, del 1 al 5, el apóstol Pablo dice, yo no les hablé con sabiduría humana, sino que yo vine a ustedes y les demostré el poder del Espíritu Santo. Y saben que en el tiempo en el cual vivimos,
Vivimos en un mundo donde valora la eficiencia, el talento, la preparación humana. Sin embargo, en el reino de Dios, todas esas cosas son importantes. La capacidad intelectual es importante. El entusiasmo que podamos tener, el compromiso que podamos tener con Dios. Pero yo quiero decirte algo, eso no es suficiente. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no está muerta. La iglesia es un organismo vivo. Pero ¿qué es lo que hace viva a la iglesia? Es el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida y en la mía. Podemos tener mucho intelecto, podemos tener mucho talento, podemos tener mucha preparación, pero a eso tenemos que sumarle el poder del Espíritu Santo hablando y obrando a través de ti. Eso no es suficiente cuando el poder no está, porque muchas veces son palabras vacías, palabras vanas. El Espíritu Santo es quien vivifica las palabras que nosotros decimos. Es Él el que trae esa convicción a nuestra vida. La Biblia enseña que la vida cristiana, el servicio, todo lo que podamos hacer, la iglesia misma está incompleta cuando el poder de Dios no fluye en ella. Nosotros hemos dicho al principio que somos habitación del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo tiene que fluir a través de mí. Y saben que muchas veces nosotros como cristianos vivimos vidas frustradas, cansadas, estancadas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Si el Espíritu Santo está, si Él no se va. ¿Nunca se preguntó por qué vive una vida frustrada, cansada y estancada? ¿O no le pasa? ¿O vivimos en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué vivimos de esta forma si el Espíritu Santo habita nuestras vidas? Si nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué vivimos entonces tiempo de frustración, de cansancio, de estancamiento? ¿Y saben por qué? Porque aunque el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo no está fluyendo a través de nosotros. Pero para que el Espíritu Santo fluya, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ir a la presencia de Dios. Y quizás ese cansancio, esa frustración, ese estancamiento es resultado de yo no estar en la presencia de Dios, de no mantener una comunión viva con el Espíritu Santo. Es que cuando yo recibo la salvación, cuando yo recibo a Dios en mi corazón, recibo al Espíritu Santo, pero no me puedo quedar allí. Ese es el primer paso de cada creyente, de cada hijo de Dios. Ahora yo tengo que seguir caminando hacia la meta. Y seguir caminando hacia la meta significa que ahora yo tengo que tener comunión con Dios. Y esto no es solamente el domingo. Es todos los días, es continuamente. Tenemos que tener comunión con Dios todos los días. Hermano, aunque estés cansado, tienes que tener comunión con Dios. Aunque las cosas no te hayan salido y te sientas frustrados, tenés que tener comunión con Dios. El Espíritu Santo tiene que fluir en tu vida. El Espíritu Santo es el único que puede llevarse toda frustración, cansancio, estancamiento de tu vida. Muchas veces nos hemos sentido en este tiempo de frustración, de cansancio, y es porque no hemos ido a la presencia de Dios. Porque cuando vamos a la presencia de Dios, cuando clamamos a Dios, algo sucede. El Espíritu Santo comienza a fluir en tu vida. La fe se activa en tu vida. Algo comienza a pasar en tu corazón. Hermano, ¿cuánto hemos experimentado esto? Muchas veces hemos estado cansados, fatigados. Pero cuando hemos ido a la presencia de Dios, algo sucede allí. El Espíritu Santo comienza a renovar nuestras vidas. Comienza a traer vida sobre nosotros. Y podemos
sentirnos de manera diferente. ¿Por qué? Porque Él comienza a fluir. Porque Él comienza a sacar estancamiento, frustración, cansancio, angustia. No es solamente recibir algo de Dios, sino que eso fluya a través de ti. No es solamente recibir la salvación y ya está. Tienes que recibir lo que Dios quiere darte. Tienes que recibir lo que Dios ha preparado para ti. Saben que yo miro la Biblia y veo que Jesús mismo comenzó su ministerio, dice la Biblia, lleno del Espíritu. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice que cuando Jesús inicia su ministerio, Él se va al desierto. El Espíritu lo lleva al desierto. Y dice la Biblia que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del Dios hecho carne, de Jesús. Y Jesús inició su ministerio lleno del Espíritu Santo. Pero no se quedó allí. El 4:14 de Lucas dice que cuando Él salió del desierto, después de 40 días de ayuno, de oración, de búsqueda, de tentación, dice que algo pasó. Salió en el poder del Espíritu. Jesús mismo nos da este ejemplo que es imposible vivir sin ese fluir de la presencia de Dios. Estamos incompletos cuando el Espíritu Santo nos fluye a través de nosotros. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Nosotros tenemos una promesa de parte de Jesús sobre nosotros. Juan 16:7 dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y dice Juan 14:15 al 17, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Para siempre. Y dice Juan, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Hermano, la palabra es transparente, es clara. El Espíritu Santo está contigo. Pero somos incompletos cuando esa llenura no se da diariamente en nosotros, cuando no es continua sobre nuestra vida. Algo importante para destacar en estos versículos. Podemos saber esta verdad bíblica, la que la hemos leído. Podemos saberla. Pero también podemos no estar viviendo esta verdad bíblica. Podemos saber, nuestra mente, nuestro corazón puede saber, pero muchas veces no podemos estar viviendo esta verdad bíblica. Quizás hoy podemos estar viviendo esta realidad. Sabemos que somos salvos. Sabemos que hemos recibido a Jesús. El Señor está en nuestra vida. Pero falta una parte que es muy importante sobre nosotros, y es ese el poder continuo del Espíritu Santo obrando en tu vida y en la mía. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de buscar diariamente. Eso no viene con la salvación. Eso no viene con la oración de la salvación. El buscar continuamente la presencia de Dios. Yo tengo que ir y buscar a Jesús. Yo tengo que orar, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que nutrirme espiritualmente. No es solamente ser salvo. Hay una comisión sobre tu vida. La iglesia nació. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
¿Pero para qué ese poder? Dice, para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo tiene un propósito en nuestra vida: ser testigo de Cristo, dar a conocer a Jesús, hablar de Jesús, manifestar la imagen de Cristo que se está formando en tu vida. Y dije bien, que se está formando, que se está formando. Somos una obra inconclusa, somos una obra incompleta aún, porque se está formando la imagen de Cristo. Hermanos, se está formando, hay cosas que todavía no lo hemos recibido. Quédate tranquilo, se está formando la imagen de Cristo en tu vida. La vida de Jesús se está formando. Es por eso que muchas veces tenés fallas, errores. Es por eso que muchas veces cometés pecado. ¿Por qué? Porque se está formando la imagen de Cristo en tu vida. Pero quédate tranquilo, tenés que caminar hacia Él, tenés que ir hacia Él. Tenés que buscarlo al Señor en intimidad, tu comunión con Dios. El consejo y la orden de Jesús en el capítulo 1 de Hechos fue uno para los discípulos. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual la oyeron de mí. Y dice el versículo 5, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor le dio una orden. Y saben que la iglesia primitiva nació bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva nació de esta forma. Vemos a un Pedro, a un Juan. Vemos a hombres comunes, sencillos, del vulgo, dice la Biblia, comunes, sin ninguna preparación. Pero después de la llegada del Espíritu Santo, en el capítulo 2, vemos a un Pedro y a un Juan que iban a la oración, y eso me habla de comunión. Eso me habla de buscar la llenura del Espíritu Santo, de no quedarse con aquellos que han recibido, sino que ir a buscar más. Y vemos en el capítulo 3 que algo pasó. Iban al templo a la hora de la oración y se encontraron con una persona que tenía necesidad y pasaron de largo. La Biblia dice que no. La Biblia dice que ellos se detuvieron y le dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué sucedió? Esa persona se levantó y anduvo y le dio la gloria a Dios. Hermanos, necesitamos volver a nuestras raíces. Y cuando digo necesitamos, hablo en plural, porque necesitamos todos volver a nuestras raíces. La iglesia no es solamente un eslogan, somos la iglesia cristiana evangélica pentecostal. La iglesia tiene que vivir ese poder. Tú y yo tenemos que vivir. Y sabes lo más lindo de todo esto, que Dios no hace acepción de persona, que es para ti, iglesia. Es para ti manifestar el poder de Dios. Es para ti, iglesia. No es solamente para que comparte la palabra, es para ti, iglesia. Dios te creó con un propósito. Dios te creó para que manifiestes la imagen de Cristo en esta tierra, para que manifiestes el poder de Dios en medio de esta sociedad. Es para ti, es para todos aquellos que quieren realmente un encuentro con Cristo. Una vida cristiana está incompleta cuando ese poder no fluye en nuestra vida. Y yo quiero explicarte algo fundamental en esta mañana. La diferencia entre tener y estar lleno. No es lo mismo tener al Espíritu Santo que estar lleno. Tener es haber aceptado a Cristo. Y esto nos da la salvación. Somos habitados por el Espíritu Santo. Pero la plenitud del Espíritu Santo es ser llenos cada día, continuamente. No es una experiencia aislada. Ahora yo busco a la persona del Espíritu Santo todos los días. No es lo mismo tener al Espíritu Santo que estar lleno del Espíritu Santo. Y si bien es necesario, porque todo comienza con tener al Espíritu Santo, con haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que seguir avanzando.
Y para seguir avanzando tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, de buscar cada día mantener la comunión con Dios, anhelar la presencia de Dios cada día. Y para estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sigue? Yo debo de rendirme cada día. Y aquí es cuando comienza una lucha entre la carne y el Espíritu. Aquí es cuando muchas personas abandonan ese camino. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recibir a Jesús. Es glorioso recibir a Jesús. Ahora rendirme delante de la presencia de Dios, permitir que Él gobierne mi vida, humillarme delante de la presencia de Dios, permitir que el Espíritu Santo cada día tenga más autoridad sobre mí. Aquí comienza la pelea espiritual. Aquí comienza esa pelea entre el espíritu y la carne, en lo que yo quiero entregar y lo que no quiero entregar. Es por eso que estar lleno del Espíritu Santo es que cada día yo debo de rendirme a Él. Sin rendición no hay llenura, porque Cristo tiene que gobernar tu vida. Cristo tiene que ser el Señor de tu corazón. Cristo tiene que tener completa autoridad sobre ti. Hay un punto clave, no es cuánto recibo o cuánto estoy lleno del Espíritu Santo, es cuánto el Espíritu Santo tiene de mi vida, o sea, cuánto gobierna mi corazón. No sé si se entiende en esta mañana el punto, no es cuánto reciba de Él, sino cuánto el Espíritu Santo tenga de tu vida. Porque recibir podemos recibir. Venimos a la iglesia y podemos recibir de Él. Y Dios nos toca. Y Dios nos aviva. Pero solamente el domingo. Ahora el lunes, el martes, el miércoles. Comienza cuánto nosotros le hemos entregado a Él. Cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Es por eso que la verdadera batalla comienza el lunes. No es el domingo. Porque aquí estamos buscando al Señor. Aquí hay un hermano que te va a animar. Aquí hay un hermano que va a orar por ti. Aquí hay un hermano que hay una atmósfera espiritual donde buscamos al Señor, donde venimos a entregarle culto a Jesús. El mismo Juan el Bautista dijo en el capítulo 3, versículo 30 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y el mismo pensamiento, la misma actitud de este hombre tiene que estar en nosotros. Es necesario que Cristo crezca y que yo, Fernando, mengüe. Que mi carne cada día mengüe. Es necesario que Él pueda cada día tomar más el control en mi vida. Que Él pueda gobernar más mi corazón. Solo la llenura constante del Espíritu Santo nos da el poder para vivir una vida cristiana victoriosa. Es posible vivir una vida cristiana victoriosa. Es posible vivirla, pero eso te da la llenura constante del Espíritu Santo sobre tu vida. Hermano, solamente la llenura del Espíritu Santo me hará ver la vida de manera diferente. Si el Espíritu Santo no está, vemos la vida de manera oscura, negativa, pesimista. Vemos los problemas antes que al Dios que puede solucionar mis problemas. Muchos de nosotros no estamos viviendo la vida que Dios planificó para nosotros. ¿Sabían esto? Muchos de nosotros no estamos viviendo la vida que Dios planificó para nosotros. Y hay una raíz, y hay un motivo, porque no estamos siendo llenos constantemente del Espíritu Santo, porque no estamos buscando la plenitud de Dios en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo sobre ti tiene un propósito, y es dar a conocer a Jesús, a tu Salvador.
aquel que compró tu vida en la cruz del Calvario. Pero muchas veces el conformismo espiritual ha entrado en nuestras vidas. Nos hemos conformado con la salvación. Nos hemos conformado con las cosas que hemos recibido de parte de Dios. Y saben que cuando el conformismo entra, yo comienzo a verme a mí mismo y comienzo a ser egoísta. Ahora yo recibí la salvación, yo recibo la paz, yo recibo el gozo. Comienzo a ser egoísta. Cuando la Biblia dice que vamos a ser llenos para ser testigos de Cristo, para compartir a Jesús. Hay alguien que necesita de Jesús. Tu vecino necesita de Jesús. Quizás un familiar necesita de Jesús. Pero cuando entra el conformismo en nuestra vida, comenzamos a ser egoístas. Y cuando somos conformistas espiritualmente, no podemos producir frutos. Porque el Espíritu Santo no está fluyendo en nosotros. Solamente está habitando. ¿Y sabe por qué? Porque no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo que Él quiere que le demos. Él no está gobernando completamente nuestra vida. El peligro del conformismo es que el conformismo apaga el espíritu. ¿Y saben qué pasa cuando apaga el espíritu? Dejamos de luchar. Nos conformamos como estamos. Esta es la prueba que me tocó. Yo voy a vivir de esta forma. Esta es la dificultad que me tocó. Yo voy a vivir en esta dificultad. Esta es la enfermedad que me tocó. Yo voy a vivir en esta enfermedad. Esta es la pobreza que me tocó. Esta es la miseria que me tocó. No hemos sido creados para eso. No hemos sido creados para eso. El conformismo tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Y tenemos que ser llenos continuamente de la presencia de Dios. No podés conformarte. No podés dejar de luchar. Si estás triste, abatido, si estás en lamento, solamente la llenura del Espíritu Santo hará que esas cosas se vayan de tu vida, que sean erradicadas de tu corazón. Dejamos de luchar, dejamos de buscar la santidad, descuidamos nuestra relación con Dios y peor aún, volvemos a viejas prácticas humanas de nuestra naturaleza pecaminosa. Volvemos allí. El conformismo espiritual te hace vivir al margen de la vida victoriosa en Cristo. Nosotros leemos algo en la Biblia, pero vivimos algo diferente. Vivimos un evangelio paralelo. Vivimos que Dios es poder de Dios y que trae sanidad. Vivimos que Dios es el Dios de lo imposible y estamos viviendo situaciones por años difíciles. No es que no vivamos situaciones difíciles. No es que no pasemos por situaciones. Pero no podemos vivir toda una vida con las mismas situaciones. No podemos vivir toda una vida con la misma enfermedad. No podemos vivir toda una vida con la falta de esto o aquello. Dios no te creó para eso. Dios te creó para que vivas una vida victoriosa. Y por supuesto que esta vida victoriosa tiene circunstancias que vas a pasar en tu vida. Por supuesto que en el mundo, dice la Biblia, Juan 16:33, tendremos aflicciones. Por supuesto que vamos a pasar por necesidad, pero esa no va a ser nuestra vida. Vamos a pasar por ese tiempo, pero Dios nos dará la victoria cuando seamos llenos de la presencia de Dios, cuando alcancemos las bendiciones que Dios ha reservado para ti y para mí. Iglesia, Dios ha reservado algo para ti. Tenemos que buscarlo. No basta solamente con la salvación. No basta con haber recibido el gozo de la salvación. No te conformes solamente con eso. No te adaptes a esa vida que no es real. Dios quiere algo más contigo. Ayer Gastón compartía el viernes sobre la parábola de los talentos. A uno Dios le dio 5, 3, 2 y 1. 5, 2 y 1. Y el que tenía uno lo enterró. Y vino el dueño de todas las cosas y le dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Y lo enterré porque
tuve miedo porque sé que tú cosecha donde no sembraste y todas esas cosas que dice el Evangelio. Y Jesús lo reprendió. Y saben, hermanos, que estamos a tiempo. Dios te entregó un talento. Yo quiero mirarte a los ojos en esta mañana y decirte que Dios te entregó un talento. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con eso precioso que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo? No lo entierres. No lo entierres. Úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para manifestar a Cristo a través de tu vida. El Espíritu Santo está contigo. Él camina contigo. No podés enterrar ese talento. No podés que los años pasen y vos seguir de la misma forma, porque Dios te dio a vos algo. Dios te dio una palabra. Dios te entregó talento. Dios te entregó un ministerio. ¿Qué estás haciendo con él? Hay alguien que en el fin de los tiempos te va a pedir cuenta. Pero hoy estamos a tiempo. Estamos a tiempo aún de no conformarnos con la salvación solamente, sino de ser de bendición a otros. Y esos otros incluye tu familia, tu vecino, los más cercanos a ti y esta sociedad. Pero estamos a tiempo, no te conformes, busca la llenura del Espíritu Santo cada día. Intenta cada día ser lleno de su presencia, de su gozo, de su paz, de su amor. Intenta cada día, no es solamente tener al Espíritu Santo, sino ser lleno de la plenitud de Dios. La iglesia no ha sido creada para tener al Espíritu Santo. Ha sido creada para manifestar al Espíritu Santo. La iglesia ha sido creada para manifestar a Dios. La iglesia ha sido creada para manifestar a Cristo. Vemos la iglesia primitiva, que era una iglesia que no solamente había recibido la llenura, sino que vemos a un Pedro que dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. No es solamente tener, es dar lo que Dios te dio, es dar lo que por gracia has recibido. Yo quiero terminar con un punto en esta mañana. Hay una solución al conformismo. Hay una solución a no solamente ser un eslogan que diga que somos pentecostales. ¿Y saben cuál es la solución? Volver a depender del Espíritu Santo. Esta frase me atrapa, me encanta. ¿Saben por qué? Porque no depende de mí, depende de Él. Yo lo que tengo que hacer es rendirme. Yo lo que tengo que hacer es entregarle el control de mi vida. Y la iglesia tiene que volver a depender del Espíritu Santo. Ser lleno cada día. La Biblia dice en Efesios 5:18 que en vez de embriagarnos con vino, seamos llenos del Espíritu. Y esto es una orden, no es una opción, es un mandato de Dios. La iglesia tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno implica rendición diaria. Pero también priorizar la comunión con el Espíritu Santo cada día. Mantener la comunión con Dios a través de la palabra y de la oración. El método sigue siendo el mismo. Muchas veces hemos buscado estrategias, métodos. El método está en la Biblia. La iglesia primitiva, ¿qué hacía? Se reunía para escuchar la palabra y para buscar la presencia de Dios. El método sigue siendo el mismo. Escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica y buscar en oración. Dios no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Jesús sigue estando en su trono y en su trono de autoridad. Él gobierna todas las cosas. El método no ha cambiado. Es que debemos de priorizar la comunión con el Espíritu Santo. Buscar la unción del Espíritu Santo diariamente, continuamente estar llenos de Él.
Necesitamos reconocer nuestra necesidad absoluta del Espíritu Santo. Solo no podemos. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad. Necesitas reconocer que necesitas de Él. Valga la redundancia. Necesitas reconocer que sin Él nada sos. La iglesia primitiva caminaba en el poder del Espíritu Santo y vivía tiempos gloriosos. Dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en palabra, sino que en poder. Y esto era lo que vivía la iglesia primitiva, porque priorizaban la comunión con el Espíritu Santo por encima de todas las cosas. Y saben que Dios nos ama. Y quiero que te pongas en pie en esta mañana. Dios te ama.